Hola a todos, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a Enfoque Mundial. La Iglesia Católica es una de las instituciones más antiguas y con mayor poder e influencia en el planeta entero. Su presencia sin duda ha marcado varios pasajes de la historia de la humanidad y sus pronunciamientos y decisiones aún tienen fuerza en las sociedades. Hoy en Enfoque Mundial revisaremos varios detalles sobre la Iglesia Católica y el Vaticano, su presencia en el mundo, su riqueza y los escándalos que han empañado su imagen. Bienvenidos todos. El Estado de la Ciudad del Vaticano es un país soberano sin salida al mar, cuyo territorio se encuentra dentro de la ciudad de Roma, en la península itálica. Es uno de los 6 microestados europeos. La Ciudad del Vaticano tiene una extensión de apenas 44 hectáreas y una población de aproximadamente 800 habitantes, por lo que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de Estado independiente, siendo además el país más pequeño del planeta. El Vaticano es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro ocupa el 7% de su superficie. Y si tomamos en cuenta la plaza que lleva el mismo nombre, ocupa un total del 20% del territorio, lo que lo convierte en un territorio independiente más urbanizado del mundo. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia como Estado independiente en 1929, tras la firma de los pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los estados pontificios. En el Vaticano se encuentra la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Aunque los dos nombres, Ciudad del Vaticano y Santa Sede, se utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia como sujeto de derecho internacional. En rigor, es la Santa Sede y no el Estado del Vaticano la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por otro lado, el Vaticano es quien da el soporte temporal y soberano para la actividad de la Santa Sede. Es importante tener en cuenta que el conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. La máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el Papa de la Iglesia Católica, actualmente el Papa Francisco, por lo que puede considerarse la única teocracia de Europa. El Papa es el obispo de Roma y como tal recibe la consideración de cabeza visible de la Iglesia Católica y cabeza del Colegio Episcopal, además del título de soberano en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Según el catolicismo, se lo conoce como Santo Padre, Sumo Pontífice, Romano Pontífice, Pontífice Máximo, Vicario de Cristo, sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios. A nivel internacional, el Papa recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de su santidad. Igualmente, es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica propia, canónica e internacional. Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano. Como jefe supremo de la Iglesia tiene las facultades de cualquier obispo y además aquellas exclusivas e inherentes a la cátedra petrina, como la Declaración Universal de Santidad o canonización, el nombramiento de cardenales y la potestad de declarar dogmas. La Iglesia Católica tiene una estructura jerarquizada porque, según la doctrina católica, Cristo la instituyó para alimentar al pueblo de Dios en su nombre y para eso le dio autoridad. La Iglesia está formada por laicos y por el clero, que está constituido por ministros sagrados que recibieron el sacramento del orden, logrando estos dos grupos tener como miembros personas consagradas. La estructura de la Iglesia es piramidal y a la cabeza se encuentra el Papa como máxima autoridad. Es el responsable de conducir a la Iglesia a nivel mundial. Le siguen los cardenales, alto rango de la Iglesia Católica y el más alto título honorífico que puede conceder el Papa. Quienes los reciben se convierten en miembros del colegio cardenalicio y son creados en una ceremonia especial llamada consistorio público.
La principal misión del Colegio de Cardenales es elegir al sumo pontífice en caso de fallecimiento o renuncia del anterior. En circunstancias habituales, el deber fundamental del Colegio Cardenalicio es aconsejar al Papa. Muchos cardenales gobiernan diócesis o arquidiócesis importantes, presiden los organismos de la Curia Romana y participan activamente en la administración de la Santa Sede. Los obispos son los encargados del control y vigilancia del cumplimiento de las leyes de la Iglesia Católica o derecho canónico en el territorio de su jurisdicción o diócesis. Los obispos poseen símbolos distintivos que muestran su dignidad. En el catolicismo, los obispos usan vestiduras de color púrpura, un anillo y una cruz en las ceremonias solemnes y llevan la mitra y el báculo pastoral. Los sacerdotes, que se dedican con una designación específica a realizar actos de culto, en ocasiones como intermediario entre los miembros de una comunidad religiosa y la divinidad. En muchas culturas, la casta sacerdotal constituía una clase social dominante, asociada o en ocasiones enfrentada al poder civil. Los diáconos, que son clérigos católicos que han recibido la segunda de las órdenes mayores que otorga la Iglesia y que tiene entre sus funciones anunciar el Evangelio, bautizar, asistir al sacerdote en el altar, distribuir la comunión y dar testimonio cristiano ayudando a los más necesitados. Los religiosos, que son aquellos que profesan la religión, practican sus preceptos y viven y actúan de acuerdo con ella. Y por último, los laicos, que son aquellas personas que no han recibido ninguna de las órdenes religiosas que otorga la Iglesia y que por consiguiente no pertenecen al clero. Está reflejada por la comunidad de feligreses. Es momento de hacer una pausa. Regresamos en breve con más en Enfoque Mundial. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Al ser el Vaticano una ciudad-estado de apenas 0,44 kilómetros cuadrados, lo que limita el desarrollo de actividades productivas como otros estados, no se calcula el Producto Interno Bruto o PIB, sino que se realiza un balance de ingresos frente a egresos. Para entenderlo, también hay que diferenciar las dos entidades principales en el Vaticano. Por un lado, la Santa Sede, que gobierna la Iglesia Católica, y por otro, el Estado de la Ciudad del Vaticano, que gobierna la ciudad como tal. Para citar un ejemplo, en el año 2014, la Santa Sede presentó un déficit de 25,6 millones de euros, a pesar de haber recibido 50 millones de euros por parte del Banco del Vaticano. Su mayor gasto fue el pago de los salarios a sus 2.880 empleados, que alcanzó una suma de 126,6 millones de euros. Mientras que la Ciudad del Vaticano, responsable del manejo y administración de los museos, tuvo un superávit de 63,5 millones de euros. Dentro de la ciudad-estado existe el Banco Vaticano, cuyo objeto es financiar las actividades de la Iglesia. Principalmente los ingresos se dan por turismo religioso, que incluye el ingreso a museos, la venta de figuras religiosas, libros, copias de las obras de arte que reposan allí. Esto asciende a casi 130 millones de euros anuales. Otra fuente importante de ingresos son las donaciones, que se estiman en 85 millones de euros anuales. Existe el mito que si la Iglesia vendiera todas sus riquezas, se acabaría con toda la pobreza a nivel mundial. Sin embargo, hay que pensar que muchas de las riquezas del Vaticano son obras de arte invaluables y difícilmente comercializables. Un ejemplo claro son los frescos de Miguel Ángel, que están presentados en toda la Capilla Sixtina. Sin duda, monetariamente son obras que podrían alcanzar miles de millones de dólares, pero evidentemente es casi imposible comercializarlas. Lo mismo sucede con muchas piezas históricas que reposan en los museos. Sin embargo, es indudable que el Papa y el Vaticano reciben innumerables piezas de arte y regalos muy costosos que suman a su patrimonio. Un ejemplo de esto es la motocicleta que le envió la famosa firma estadounidense Harley Davidson al Papa Francisco.
El sumo pontífice nunca la utilizó y lo único que hizo fue poner su firma en el tanque de combustible y la donó a la Asociación Cáritas de Roma, quienes la subastaron por un valor nada despreciable de 210.000 euros, y su dinero se utilizó para la reconstrucción de un hogar de caridad de esa ciudad. El Vaticano sin duda es una caja de sorpresas, y para quienes no lo vivimos de cerca y para explicarlo les contamos unos datos curiosos. La nacionalidad vaticana no está determinada por el nacimiento de la persona, es decir, que un niño nazca ahí no quiere decir que automáticamente asuma la nacionalidad. Este es un derecho que se concede y se quita según la necesidad. La nacionalidad vaticana la tiene el Papa, los embajadores del Vaticano en el mundo y los religiosos que se desempeñan específicamente en el Vaticano. Una vez que se deja de ocupar estos cargos, la nacionalidad es revocada. Según estadísticas, el Estado del Vaticano está entre los mayores consumidores de vino de todo el mundo. Se estima que 98 botellas de vino son consumidas por el Papa cada año en ceremonias religiosas y también durante las comidas que ofrece el Sumo Pontífice. Uno de los misterios que alberga el Vaticano es su gran biblioteca, donde se dice que existen documentos secretos, incluso que en estos libros reposan datos sobre la verdadera causa de la muerte del Papa Juan Pablo I, quien fue hallado muerto en su habitación en el año de 1978, los orígenes y secretos de la Orden de los Caballeros Templarios, e incluso hasta los restos rescatados del incendio de la mítica biblioteca de Alejandría. Hasta la actualidad, ningún periodista ha tenido acceso a ella y, por tanto, todas estas teorías son, por el momento, meras especulaciones. Desde que el Papa Francisco asumió la dirección de la Iglesia Católica Mundial, los turistas se han triplicado en función de las visitas registradas durante el pontificado de Benedicto XVI. Se estima que durante el papado de Benedicto, el Vaticano recibió cerca de 20,5 millones de personas, mientras que hasta el año 2014, al año de haber sido posesionado, Francisco atrajo a 12 millones de fieles a los actos religiosos y otros 13 millones más visitaron la Santa Sede. Otro dato que les compartimos: en octubre de 2014 se generó una fuerte polémica porque se filtró una información que la compañía Porsche había alquilado la Capilla Sixtina para un evento exclusivo. 40 aficionados a la marca habrían pagado $5.900 cada uno por asistir a una gala, un concierto coral privado y a una cena. A pesar de que el portavoz del Vaticano, Monseñor Paolo Nicolini, negó el hecho, afirmando que la Capilla Sixtina no se puede alquilar ya que no es un lugar comercial, también acotó que este lugar sagrado se puede mostrar a grupos privados. Pero en el entorno de la Iglesia no todo ha sido positivo. Desde que se desataron con fuerza los escándalos de abuso sexual en los años 90, numerosos casos, especialmente de abuso a menores, han salido a la luz pública. En estos casos han existido muchos cuestionamientos hacia las autoridades de la Iglesia, a quienes se les atribuye el obstaculizar las investigaciones y, en muchos casos, encubrir a los culpables de estos crímenes. Países como Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Chile han sido ejemplos donde se han encontrado culpables de pederastia por la justicia a un gran número de sacerdotes. Esto ha motivado que las víctimas se organicen en grupos y que de a poco se despojen de temores para denunciar y presentar sus historias de vida, dejando de lado el miedo. Han hecho denuncias ante el Vaticano, en muchos casos sin éxito alguno. Sin embargo, el Papa Francisco, al asumir el mando de la Iglesia Católica, ha buscado transparentar estos hechos y ha condenado fuertemente la pedofilia en la organización eclesiástica. Vamos a una nueva pausa. Regresamos en breve con más en Enfoque Mundial. Sigan con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. A esta hora nos acompaña Esteban Santos, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, UDLA. Gracias, Esteban, por estar con nosotros en Enfoque Mundial. Fabricio, un gusto, gracias. Muy gentil. Bueno, para arrancar esta entrevista, ¿cuál es la importancia que tiene actualmente el Vaticano y la Iglesia? Son alrededor de unos 1.200 millones de creyentes alrededor del mundo y la Santa Sede engloba y es la sede de todo este catolicismo a nivel mundial. Por lo tanto, la importancia radica en que se da un lugar en donde todos los católicos del mundo pueden tener su meca, haciendo la relación en lo que ha sido otra de las religiones importantes como el judaísmo. Exactamente. Claro. En este sentido, tenemos una figura preponderante en el Vaticano que es el Papa, que es la cabeza máxima y visible de la Iglesia Católica. Pero ¿cuál es realmente el poder que tiene el Sumo Pontífice a nivel político, social, religioso? Ustedes creo que dieron algunos datos interesantes del Vaticano. Lo que yo creo que puedo aumentar es que estamos hablando de la única monarquía absolutista que existe actualmente en el mundo, monarquía absolutista no heredable. Porque los papas, los sumos pontífices, son elegidos, como todos sabemos, a través de un cónclave. Tienen su propio sistema de gobierno, tienen su propio equipo de fútbol, su propia banca, su propia, pueden imprimir sus sellos postales y son ellos mismos quienes tienen la autoridad discrecional de poder conceder o rechazar una nacionalidad, la nacionalidad vaticana como tal. Así es. Pero esa figura y esa presencia del Papa que trasciende más allá de lo religioso, que va hasta lo político, ¿por qué lo diferencia del resto de mandatarios del planeta, por ejemplo? Bueno, claramente este es el único país del mundo en donde abiertamente la división de Iglesia y Estado no existe. Expresamente, como ustedes bien lo habían mencionado, el Vaticano nace a través de estos pactos de Letrán. Y estos pactos de Letrán han sido muy cuestionados porque quienes los suscribió fue la Santa Sede en ese momento con el señor Benito Mussolini, el dictador italiano, que fue un cambio, por un lado, conceder este estatus de Estado en las 44 hectáreas que comprende el Vaticano, pero por otra parte, reconocer expresamente el régimen fascista que estaba en ese momento de turno. Además de eso, recibió la Santa Sede una ingesta cantidad de dinero muy importante que le permitió a las arcas vaticanas poder independizarse y poder actuar con absoluta autonomía a través, con toda la comunidad internacional. Por lo tanto, hoy en día tenemos países que tienen sedes diplomáticas con inmunidades y privilegios diplomáticos que tienen una representación directa en el Vaticano. Bueno, y estas condiciones que usted menciona, ¿cómo ubican al Vaticano en el concierto internacional? Es un Estado más, es un Estado que tiene absoluta soberanía, es un Estado que puede tener su propia toma de decisiones y, como decía, todos los poderes de un Estado. Hablar de un poder legislativo, un poder ejecutivo, existe un poder judicial inclusive, existe una prisión dentro del Vaticano, existe, insisto, es todo un Estado que que funciona absolutamente autónomo y que tiene representaciones internacionales ante organismos internacionales y que recibe remesas también por parte de todos los feligreses a nivel mundial. Bueno, sin duda, el poder del Vaticano y de la Iglesia como tal, no solamente va en el ámbito de lo religioso, sino en otros terrenos como lo político, lo social, lo geopolítico. Y sin duda, ¿cuál es la fuerza real que actualmente tiene el Vaticano y la Iglesia como tal? Tomando en cuenta que en el transcurso de los últimos años, la Iglesia como institución ha sido afectada por varios escándalos. Yo creo que hay que ser muy claros en esto. En mi criterio, la importancia que tiene el Vaticano es la importancia religiosa. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, de todos estos datos que pueden ser interesantes o curiosos, simplemente engloban la importancia que puede tener un Estado que representa al catolicismo a nivel mundial. Como toda religión nunca ha estado exenta de cuestionamientos o exenta de algún escándalo. Lo importante es, creo yo, los principios creacionales y básicamente el dogma que sigue finalmente la fe católica. Cuando estábamos hablando que en el Vaticano, cuando decíamos, solo por dar este ejemplo de las visados, ¿por qué se dan esta nacionalidad? Porque básicamente no existen niños. No existen niños porque estamos hablando de un Estado absolutamente gobernado y dirigido por hombres. Entonces, es el sumo pontícipe el que puede otorgar o retirar una nacionalidad, la nacionalidad vaticano, a esta conveniencia. Insisto, lo importante aquí es que estamos hablando de la fe católica que viene a través
través del postulado, que en este caso lo mantiene el Papa Francisco. Esto es la importancia, el mensaje que manda, y esto se lo da a través, sí, de una institucionalidad que es una monarquía absolutista, lo reiteramos, y que es un Estado debidamente reconocido por la comunidad internacional con todos los beneficios, inmunidades y privilegios que los tratados internacionales así lo establecen. Bueno, pero ¿cuánto ha afectado la imagen, la reputación de la institución de la Iglesia como institución, estos escándalos que hacía referencia yo en la anterior pregunta, el tema de los escándalos sexuales, el tema de las altas sumas de dinero que se manejan, incluso la muerte de algunos sacerdotes? Un sumo pontífice murió hace varias décadas de manera misteriosa, sin respuestas ante la opinión pública de manera muy clara. ¿Cómo pueden afectar todo este tipo de escándalos a la imagen como tal de la Iglesia como institución? O el mero hecho creacional, como lo hacíamos mención, a los pactos de Letrán con un régimen absolutamente fascista que fue el señor Benito Mussolini. El señor Juan Pablo, el sumo pontífice Juan Pablo II, ya había pedido perdón a nombre y en representación de la Iglesia. Actualmente se ha dado una nueva campaña justamente para transparentar la imagen y para transparentar lo que son los dogmas de fe que pueden haber dentro de la Iglesia. Creo que la Iglesia está hecha por hombres, los hombres tenemos muchos defectos como tal. Lo importante es que estos delitos que se pudieron haber cometido no queden impunes, so pretexto de estar hablando de un Estado justamente con inmunidades y privilegios. Y esto es algo que yo creo que lo aplaudo por parte del señor, el Papa Francisco, que lejos de tratar de solallar estos escándalos, los ha querido traer a la voz pública justamente para demostrar que esta es una institución que quiere dar justamente esta imagen de lo que siempre debió haber sido como tal. Y debe ser precisamente esa posición del actual Papa lo que le ha permitido tener una reputación alta ante la opinión pública. Yo creo, solo para poner un ejemplo, lo que acaba de pasar el día hace escasos momentos en la Argentina, es un debate absolutamente divisorio entre una sociedad, no solo la Argentina, sino creo a nivel mundial, y creo que sin duda la influencia que tuvo en la Argentina el Papa Francisco con respecto a las presiones que pudieron haber tenido de la Iglesia Católica para que pueda haber ganado esta escasa votación con respecto a la despenalización del aborto, es un ejemplo claro de la injerencia que puede tener, la influencia que puede tener la religión católica dentro de un Estado. Bueno, desde la academia, ¿qué mirada se tiene sobre el papel que está cumpliendo actualmente la Iglesia, teniendo en cuenta que hoy la sociedad presenta una nueva realidad, una nueva actualidad frente al mundo, y es esta institución, la Iglesia, que va acorde a ese desarrollo de la sociedad como tal? Yo creo que la Iglesia Católica, si bien es tan fuerte precisamente por estos dogmas cerrados que pueda tener y que ha durado más de 2000 años, creo que la Iglesia tiene que estar en sintonía con las nuevas realidades y creo que la Iglesia tiene que estar en sintonía con lo que son estos nuevos cambios de la globalización y lo que ha venido, lo que es la nueva sociedad como tal. Creo que los principios en gran medida son innegociables como tal, pero creo también que es muy importante que la Iglesia pueda hacer un mea culpa, sobre todo a temas que pueden ser muy sensibles como la participación de las mujeres o los derechos y la salud reproductiva como tal. ¿Se podría abrir un escenario que incluya estos temas que han resultado polémicos en los últimos años? Por ejemplo, la participación de mujeres en la vida religiosa. Correcto. Con un mayor protagonismo, incluso el reconocimiento de nuevas estructuras de familia y otro tipo de temas como el propio aborto, la eutanasia, etcétera. ¿Se puede pensar en una inclusión de esos temas tan polémicos a nivel social desde la mirada de la Iglesia Católica? O el uso del preservativo como tal. El uso del preservativo, por ejemplo. Yo creo que esto es algo muy importante que la Iglesia tiene que tomar nota, y si es que se ha dado en gran medida un desapego de nuevas generaciones, creo que en gran medida son justamente porque estos temas tabús en gran medida han permanecido como tal, y creo que es hora de tener un debate muy serio en todo quienes se crean y comulguen al catolicismo como tal. Yo creo que en Latinoamérica es uno de los sectores de la población mundial donde más católicos existen, pero creo que hay una diferencia muy puntual entre católicos practicantes y quienes hemos sido católicos un poco culturalmente así hablando. Por lo tanto, creo que es muy importante que estos temas se den, creo que estos debates deben darse en un país, y creo que para que la Iglesia Católica pueda seguir siendo así de actual en torno a la influencia que puede tener en una sociedad, es muy importante que esté acorde con los cambios que la sociedad así lo está exigiendo. El tema de la riqueza real que maneja la Iglesia Católica es también un tema algo polémico, en cierto punto tabú. Sí. ¿Se ha logrado transparentar realmente el poder económico que tiene la Iglesia?
no solo el poder económico, todavía existen a fecha hoy 2018 archivos secretos del Vaticano que todavía no han sido expuestos a la opinión pública. Con respecto al manejo de las finanzas, esto es un tema también muy delicado y sensible porque el Vaticano tiene inversiones, inversiones como cualquier otro Estado, inversiones inmobiliarias, inversiones que deberían ser transparentadas, creo yo, y sobre todo a la luz precisamente de estos escándalos, porque estamos hablando que la fe no lucra, la fe lo que tiene que es justamente estos son aportes de feligreses que lo que piden es que esto se pueda no repartir, sino que ayudar a los que más lo necesitan. Y por lo tanto, por supuesto que llama la atención cuando estamos hablando de cuentas multimillonarias, claro. Y por otro lado, cuántas necesidades que pueden estar teniendo católicos a lo largo del mundo. Hay quienes dicen que muchos de los secretos más importantes y destacados de la historia universal reposan incluso en la biblioteca del Vaticano. ¿Esto podría ser así? Por un primer principio, la confesión. Entonces estamos hablando de 1.200 millones de personas que todas las semanas se confiesan ante sacerdotes que a su vez tienen esta información y la pueden transmitir dentro de la confidencialidad que engloba. Pero por supuesto es una cadena de información que ha durado siglos y que por supuesto pueden haber datos extremadamente sensibles. Lo que a mí personalmente me llama la atención, insisto que a 2018 todavía podamos hablar de archivos secretos que no han sido puestos a la luz pública. Es algo importante y creo yo que es una de las labores pendientes que le queda al Papa Francisco por transparentar. Agradecemos al doctor Esteban Santos, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, UDLA, quien nos ha ofrecido su punto de vista sobre el rol de la Iglesia Católica actualmente en el mundo y también la presencia del Vaticano. Y si bien el Vaticano, a pesar de ser el país de Estado más pequeño del mundo, acoge a una de las instituciones que mayor protagonismo ha tenido en la historia de la humanidad, la Iglesia Católica. Con aciertos y desaciertos, millones de personas siguen sus preceptos. La Iglesia seguirá presente no solo en el ámbito religioso, sino que también en lo social y político, por lo que es preponderante que esta institución vaya de la mano con las necesidades de la sociedad y su evolución. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Regresaremos en una semana con un nuevo tema de actualidad. Hasta pronto.